En esta unidad número 1, capítulo 1 de Ingeniería y Sociedad, estamos abordando temas que tienen que ver con sistemas sociales. Entonces, nosotros sabemos que en la época de los romanos hablábamos de las castas, digamos, estas categorías que detentaban el poder, que tenían el conocimiento, que tenían dinero, y hacemos referencia tanto a griegos como romanos, hablamos de los patricios, ¿no es cierto? Bien, las personas comenzaron a agruparse en la medida que fueron pasando los distintos momentos de la historia, se formaron las familias, y aquella agrupación de las familias se transformó en clanes, y la agrupación de los clanes se transformó en tribus. Ustedes saben que muchas de estas tribus eran nómades, por eso van a poder ver que también en el aula virtual tienen un mapa de los indios argentinos, pero en un determinado momento decidieron establecerse, y a partir de ese momento empiezan a generarse las ciudades. Entonces, estas ciudades requieren de servicios, requieren de obras, y ahí es donde la ingeniería toma un papel fundamental. ¿Por qué? Por ejemplo, habrán visto imágenes o habrán escuchado que en Estambul, por ejemplo, la cisterna que hay, la generaron los propios romanos. Y vos decís, ¿cómo en esa época pudieron hacer semejante obra? Pues bien, porque esa ciudad era una ciudad del eje del comercio entre Asia y Europa, entonces necesitaban proveerla de los recursos necesarios, pero no solo tenía que ver con una cuestión de la existencia desde el punto de vista físico, sino tenía que ver con la existencia en la organización. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ese estado, esa organización jurídica de la nación, se necesitaban también darles características a esas naciones. Entonces tenemos los símbolos, tenemos el himno, tenemos la escarapela, y también forma parte el escudo, ¿no es cierto? Y también forma parte de esta nación la población, el territorio, la cultura, la organización política que tenga. Entonces fíjense de estas palabras cuántos conceptos que salen, ¿no es cierto? Bien, y necesitaba existir una legislación, y esa legislación se fue dando a través de distintas fuentes. Por un lado, las constituciones nacionales de cada uno de los países, y por el otro lado, el derecho. Bien, entonces, cuando vos tenés términos que pueden ser nuevos para vos o no son términos que te queden tan fácil, te conviene compararlos, así como hicimos nosotros en la clase 2 de Constitución Nacional. Extrae esas definiciones y ponételas unas al lado de otras. Perdón, digamos, para compararlos visualmente, no compararlos con criterios de comparación, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado? La organización jurídica, la nación, el conjunto de personas y definidas por una serie de elementos claves, que ya los mencionamos. Esta república, la forma de gobierno. La sociedad es el sistema organizado de relaciones. Las culturas, la forma de ser y de sentir de un pueblo. Es decir, son todas definiciones que pueden traernos o no confusión. Respecto del gobierno, recuerden que tenemos de derecho, cuando es elegido por el pueblo, y de hecho cuando es un gobierno de facto o por un golpe de Estado. Bueno, el apunte les habla muy brevemente de el derecho válido, de todas aquellas normas que han sido sancionadas y que tienen validez dentro del ámbito en el cual se están manejando. El vigente son de todas las normas sancionadas las que están en este momento en vigencia, y ese derecho ideal que es el que va a proveer de la justicia. Cuando realmente nosotros tenemos justicia, equidad para todos, cuando nosotros tenemos un área de plena juridicidad, estamos hablando de la intersección de estos tres elementos. Esto es simplemente como para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora nosotros nos podemos preguntar de qué manera se va a organizar una nación. Y acá tenemos los elementos de la Constitución Nacional que nosotros los hemos dado en clase 2 ya organizados, donde te va explicando que de repente se sancionó. Tuvimos una declaración de independencia, pero estos procesos llevan tiempo y la Constitución vino mucho después. Esta Constitución se fue modificando a lo largo que pasaron las distintas décadas en el país. Hay algunos elementos ahí que son de cultura para que vos estés informado, pero no son el eje. ¿Por qué gobernar en un momento era poblar en un país que necesitaba mucha mano de obra para poder crecer? Entonces,
se van explicando esas concepciones que nutrieron a cada uno de los documentos que iban requiriendo esta organización. Este tema lo volvemos a ver en lo que es la unidad número 2. Ahora bien, de un modo muy rápido se plantea en ciertos elementos, se plantea en cierta parte del capítulo por qué fracasan los países. Sin duda por no entender las realidades, no poder subirse al tren de la globalización, no tener un sistema educativo que lo respalde, por una serie de razones, pero por ahí no es ahora el eje de lo que nosotros queremos ver, sino la contraparte. Esto es lo que sí me interesa que nosotros analicemos, ¿sí? ¿Y qué sería la contraparte? Los países en el mundo, según establece Porter, ¿cómo van a poder competir entre sí? Bien, básicamente va a ganar aquella nación que tenga las mejores ventajas, es decir, en comparación que otras, y presenta cuáles son los elementos a tener en cuenta. Y nosotros vamos a mencionar esos elementos y esto está en rojo porque ha sufrido una modificación. Ahora voy a comentar por qué. Básicamente Porter hace referencia a que es muy importante la identidad, es decir, aquellas características que diferencian un país de otro respecto de su cultura, de su forma de ser, de su nacionalidad, es muy importante. Tener en claro que para todo lo que nosotros hagamos como país que quiere competir, necesitamos calidad. Calidad de profesionales, calidad de materia prima, calidad de productos terminados, calidad en el servicio. Siempre tratar de ser muy buenos en todo lo que hagamos y sometidos a estándares internacionales que garanticen esa calidad. Todo lo que tiene que ver con el recurso humano va a tener dos características que son fundamentales y que deberían cultivar. Por un lado, la flexibilidad, esta posibilidad de adaptarse al cambio, de entender, de resolver con rapidez. Si bien se respetan estructuras, poder reverlas y analizarlas. Y que todos los seres humanos, todo este recurso productivo, el que hablaba Taylor y el que hablaba Fayol, va a ser diverso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y generar esta capacidad de empatía con los otros. Cuando vos tengas que estar al tanto de empresas, estar al frente de empresas, vas a tener que tener esta característica. Y el ingeniero Siri, que es un precursor de nuestra carrera, licenciatura en organización industrial, todavía vive. El ingeniero Siri es un señor que tiene algo más de 95 años, interpreto yo. Ha sido profesor por más de 50 años de economía. Él agregó a este diamante de Porter el liderazgo, capacidad fundamental para dirigir a las empresas, para dirigir al recurso humano, capacidad fundamental de un presidente para llevar adelante la nación. Entonces, estos elementos nosotros los vamos a tomar porque nos va a interesar mucho de qué manera compiten las naciones entre sí. Y no nos quedamos con la parte negativa de por qué fracasan, sino cómo competir. Bueno, algunos elementos como para que ustedes tengan en cuenta en este lado de nuestro capítulo 1. Éxitos jóvenes y seguimos